Hola, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a cantar una canción. Se llama ¿Qué te daré? A veces me pregunto por qué yo y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame, si tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo el corazón esto que somos. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo es tu regalo, te ofreceré, te ofreceremos esto que somos, esto que somos, eso te doy. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Y todo es tu regalo. Te ofreceré, te ofreceremos esto que somos, esto que somos, eso te doy. Bueno, la canción es mucho más larga, pero bueno, la dejamos ahí. Bueno, en realidad quería tratar un tema eh, apologética con ustedes, que es el tema de una doctrina católica que es el purgatorio, ¿no? Estuve preparando algunas cosas respecto al purgatorio, porque veo que es una doctrina muy atacada por nuestros hermanos protestantes, y nosotros tenemos muchísimos documentos en el cual podemos fundamentar el tema del purgatorio, ¿no? La Biblia misma, pero también tenemos documentos antiguos, inclusive de la época de los apóstoles, que hace alusión directa al purgatorio. Por ejemplo, está el documento de la Dida G, que se escribió aproximadamente en el año 60, 80, o sea, muchos de los apóstoles estaban vivos cuando este documento se había escrito. Inclusive la Biblia, o como conocemos la Biblia, no estaba escrito todavía así como está. No estaba confeccionado el canon, así que es un documento inclusive más antiguo que la propia Biblia. Eh, Alusiones, ¿no?, al purgatorio que tenemos en la Dida G, dice, hay un texto así, lo voy a citar así tal cual como está, dice: será puesto en prisión, se le examinará sobre lo que hizo, y no saldrá de allí hasta haber pagado el último cuadrante. Esto dice el Adidas G, ¿no? Bueno, vemos que el origen del purgatorio, digamos, es una creencia también que viene de los judíos. Los judíos también creen en el, en el purgatorio. Vemos en Segunda de Macabeos 12:40 al 46, ¿no? También, que está
nombrado el purgatorio. Dice, a ellos Dios le concedió grandes victorias por su fidelidad. Eh, Está hablando de los macabeos, ¿no? Los judíos, pasamos a los judíos, creen en el concepto, pero no la entienden como de igual manera que lo entendemos nosotros los católicos, como lo entiende la Iglesia. De igual manera hay una gran semejanza. Ellos la conocen como la gran lavadora, así la llaman al purgatorio. La gran lavadora, por ser el lugar donde se lavan o se purifican el alma. Bueno, uno de los referentes de los judíos, el rabino, por ejemplo, Ben Israel, explica esto en la creencia, que es una creencia judía, y que el purgatorio es un lugar donde son lavadas las almas de aquellos que pecaron, ¿no? Existe allí 7 niveles bien definidos, por ejemplo, en el judaísmo. Hay 7 niveles de purificación que habla, ¿no? Eso sobre todo en la Didaje, que habla, ¿no? La Didaje y en la cultura judía vemos que hay texto, inclusive en el Talmud, aparece el tema del purgatorio. Es un documento judío, ¿no? Muy conocido. Tertuliano, que es un padre de la iglesia, habla sobre la resurrección de la carne, cuando en una homilía donde habla de la resurrección de la carne dice, al dejar su cuerpo nadie va inmediatamente a vivir en la presencia del Señor, excepto por las que tienen las prerrogativas del martirio, ¿no? Nadie pasa directamente al cielo, dice Tertuliano, solo aquellos que murieron como mártir. A los mártires, aquellos que dieron su vida, derramaron su sangre, ¿no? Por Cristo, nosotros consideramos que son los únicos que pasan directamente al cielo. Después la mayoría, perdón, eh, tenemos que pasar por el purgatorio, ¿no? El purgatorio no es un lugar de condena, es un lugar de purificación para entrar en la plenitud eterna con Dios, ¿no? Tertuliano, por ejemplo, cuando habla de la monogamia, en el 10.10, dice, ciertamente ella ruega por el alma, está hablando de la esposa, de su marido, ¿no? Y pide que durante este intervalo él pueda hallar descanso, participar de la primera resurrección. Ofrece cada año sacrificio en el aniversario de su dormición. Acá está hablando, ¿no?, de cómo rezar cada año, en cada aniversario de su fallecimiento, ¿no? Que la esposa rece por el marido, ¿no? Que ya está fallecido. ¿Para qué va a rezar si ya está en el cielo? O sea, los padres de la iglesia, en el caso de Tertuliano, creían en el purgatorio. Seguimos por Tertuliano, que hablando de la Eucaristía, no va a decir, en la Eucaristía hagamos oblaciones por los difuntos en los días del aniversario de cada año, o sea, en el día del aniversario del fallecimiento, ofrecer misa. Es lo que seguimos haciendo los católicos. Tertuliano en el siglo II, en la era cristiana, ya decía esto. Pasamos a San Agustín, que en el documento, este libro tan conocido que es La Ciudad de Dios, en el capítulo 21, 13.2, va a decir, las penas temporales, algunas, dice, las sufren solamente en esta vida y otros después de la muerte. Como acá las penas temporales, si dicen que son temporales, es porque va a estar solo un tiempo
Las penas temporales no pueden ser el infierno porque ahí es eterno, la condenación ya es eterna. Entonces San Agustín está dando a entender, inclusive el texto es más largo y termina explicando, ¿no? Que los que sufren esta condena temporal después de la muerte, después van a pasar a la contemplación de la vida divina, ¿no? Pasar a la eternidad, de ver cara a cara con Dios. Nos vamos a ir a los textos bíblicos también que podemos nosotros utilizar para refutar a nuestros hermanos evangélicos en este tema. Vamos a Mateo 5, 25 al 26. Mateo 5, del 25 al 26. A ver qué dice, nos dice Mateo, del 25 al 26. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario, dice. Mientras vas caminando con él, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te ponga preso. Y dice el 26, te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Es muy parecido a lo que leímos de la Dida G, ¿no? Esto, no saldrás de allí hasta pagar el último cuadrante, decía. Entonces, acá da a entender de que si estás en un lugar, pero que tenés que pagar para salir de ahí, del infierno nadie sale. O sea, acá Jesús se está refiriendo que hay un lugar en donde uno va a pasar, en donde hay que purgar, hay que pasar, hay que pagar para salir de ahí, ¿no? Después tenemos otros textos que es Primera de Corintios 3, 12 al 15. Primera de Corintios. Primera de Corintios 3, 12 al 15. Ahí ya vamos para ahí. 3, 12 al 15 dice, sobre él se puede edificar con oro, plata, piedras preciosas, madera, pasto o paja. Este es el 12. El 13 dice, la obra de cada uno aparecerá tal como es, porque el día del juicio que se revelará por medio del fuego la pondrá de manifiesto, y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Acá está hablando de un fuego que purificará, dice, y que calificará la obra de cada uno. 14 dice, si la obra construida sobre el fundamento resiste la prueba, el que la hizo recibirá la recompensa. O sea que después de esta purificación, uno va a recibir la recompensa. Y dice la 15, si la obra es consumida, se perderá. Sin embargo, su autor se salvará, como quien se libra del fuego. Acá está hablando de que de un fuego que purifica y que de ahí se sale, ¿no? Bueno, creo que tenemos documentos de la época de los apóstoles, como en el caso de la Didaché, tenemos a padres de la iglesia, como en el caso de Tertuliano, como en el caso de San Agustín, y hubo muchísimos otros padres más que citaron eh, justamente el purgatorio, que es una creencia que nosotros venimos eh, profesando desde la época de los apóstoles. Y vemos que el documento apostólico, ¿no?, que es la Didaché, ya hace alusión al purgatorio. Y los padres de la iglesia como Tertuliano, San Agustín, y tenemos fundamentos bíblicos también para defender esto. Así que bueno, espero que este video les sirva para que ustedes tomen nota y puedan también fundamentar de por qué defendemos esta doctrina del purgatorio.
porque es la fe verdadera que defendemos nosotros, los católicos.